Hola amigos, ¿qué tal estáis? Amigos, amigas, fotógrafas que estéis en cualquier punto del planeta y que habéis conseguido sintonizar, encontrar este vídeo. Os doy la bienvenida a este canal de fotografía en el que todas las semanas hablamos de lo que más nos gusta, que son las fotos, y en esta ocasión hablando de algo muy interesante, al menos a mí me lo parece, que son los libros de fotografía, tanto para aprender propiamente fotografía como para iniciar o mejorar nuestro negocio como fotógrafos. Os recuerdo que en Zaragoza, en Barcelona, en Madrid, en Bilbao, próximamente, que ya me lo habéis preguntado y ya os adelanto que habrá en Sevilla y en Valencia también antes de que acabe el año, cursos y talleres de fotografía para todos tipos y estilos, yo creo, en robertomasfoto.com, os invito a pasaros por allí y a reservar la plaza en uno de ellos y compartir conmigo un taller espectacular de fotografía, una experiencia única, no te la pierdas. Para mejorar, para aprender fotografía, es obvio, tenemos que hacer fotos, no tenemos que buscar excusas, tenemos que coger nuestra cámara y salir a hacer fotografía. Pero sí que es verdad que hay ocasiones en las que la inspiración no está con nosotros, en las que por más que nos empeñamos no salen las cosas, por mil circunstancias, ¿no? E incluso, pues bueno, si no tenemos tiempo para salir a hacer fotos, no pasa nada. Tenemos la oportunidad de seguir educándonos, formándonos, trabajando fotográficamente hablando, en este caso sin cámara, gracias a los libros que nos van a ayudar a mejorar. En mi caso, os voy a recomendar 9 libros que considero que son interesantes. Hoy en la descripción del vídeo os voy a dejar los enlaces, pues si os interesa buscarlos, en este caso en Amazon. Este es el primer libro. Es un libro muy interesante, son conversaciones recogidas de Henri Cartier-Bresson, ya sabéis, uno de los maestros, uno de los padres de la fotografía, sobre todo el fotoperiodismo, de el instante decisivo, ya sabéis, encontrar el momento exacto en que la cabeza, el ojo y el corazón se unen, se alinean para pulsar y que todo, de repente, el caos que nos rodea tome sentido compositivo. Es un libro muy interesante en el que Henri Cartier-Bresson, en estas entrevistas recogidas, lo que viene es a hablarnos de la filosofía y de su forma de verla, la fotografía. Veis que es un libro que pues no tiene fotos, porque realmente es algo que nos va a hacer pensar, que yo en su día cogí con lápiz y papel, apuntándome todo lo que veía y recogiéndome, haciéndome un pequeño resumen para no olvidarlo absolutamente nunca. Pero yo entiendo que muchos de vosotros tenéis que, digamos, coger un montón de base en cuestión de técnica, y por ello os quiero recomendar 2 libros más técnicos. En este caso es El ojo del fotógrafo, de Michael Freeman, y es un libro especialmente pensado para mejorar en composición, a través de, aquí sí, un montón de ejemplos, un montón de fotografías. Lo que vamos a encontrar van a ser diferentes fases por las que el fotógrafo debe de pasar, debe de intentar aprender para, lo que habíamos comentado con Cartier-Bresson, ordenar el caos, ¿vale? El caos que nos rodea, pues intentar darle sentido, y todo ello de manera compositiva con nuestra cámara. Otro libro técnico, La exposición perfecta, también de Michael Freeman. Me gusta Michael Freeman en este caso técnicamente porque lo explica de una manera muy sencilla y además personalmente creo que muy efectiva. Casa mucho con mi idea de fotografía técnica. En este libro de La exposición perfecta, que como veis también está perfectamente ilustrado, lo que nos va a explicar es diferentes teorías y diferentes formas de exponer correctamente una fotografía. La exposición se basa sobre todo en 3 factores, en lo que es apertura, velocidad e ISO. Estos 3 factores combinados, compensando uno con otro, pues nos va a dar una exposición. ¿Cuál es la exposición perfecta? Pues tendremos que valorarlo en cada circunstancia, sobre todo para potenciar esa composición fotográfica. Y el libro nos facilita un poquito digamos que el entendimiento de todos estos significados, ¿no? Para luego trasladarlo a la vida práctica. Ya si nos vamos un poquito de lo que es la técnica y nos vamos un poco a lo que es fotografía pura y dura, aquí tenemos la hoja de contactos Magnum, una segunda edición, como veis un pedazo de libro, muy interesante, que yo todavía no he acabado, y que lo que nos va a enseñar, os lo enseño a cámara, son fotografías de grandes fotógrafos de la historia de la gran agencia Magnum, como puede ser Basay, como puede ser Cartier-Bresson, el que habíamos nombrado, como puede ser Capa, como puede ser Robert Frank,
digamos que un auténtico tesoro, sobre todo porque nos va a permitir ver cómo trabajaban estos grandes fotógrafos, estos grandes fotoperiodistas en situaciones muy complicadas. Aquí en la propia portada ya veis cómo seleccionaban, cómo editaban sus fotografías a partir de lo que eran los rollos que tiraban, y cómo seleccionaban, cuál era el proceso mental para, digamos que, o el proceso de trabajo para seleccionar la fotografía correcta y la fotografía que en muchas de las ocasiones reconoceréis porque han pasado a la historia. Otro de Magnum, la verdad es que aquí, por mi carácter fotoperiodista, pues la verdad es que tengo bastante predilección por la agencia Magnum. De nuevo, Paris Magnum. Es una colección, también un libro bastante interesante, bastante bien editado, de nuevo, en el que vamos a encontrar fotografías, grandes fotografías de nuevo, grandes fotógrafos de la agencia Magnum. En este caso, con la temática de París, ¿no? Cómo París ha evolucionado a lo largo de las décadas, porque el libro lo que es interesante es que está dividido por décadas, entonces nos va mostrando fotografías de diferentes autores, en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, y como digo, es un libro que nos ayuda a entender el estilo, la fotografía en blanco y negro, la fotografía del momento, la fotografía humanística, la fotografía periodística, la fotografía después en color. Bueno, cómo trataban estos grandes autores la fotografía temáticamente hablando de una gran ciudad como es París. A ver, este libro voy a tener que enseñaros un poquito más lejos porque es enorme, y es uno de mis ídolos, Steve McCurry, ¿de acuerdo? Pese a todas las polémicas que hayáis podido oír, sinceramente, me da igual. Steve McCurry es uno de los mejores, para mí, fotógrafos de la historia. Un referente, una auténtica maravilla en cuestión de uso de color, en cuestión de composición. Abramos por donde abramos este libro, vamos a encontrar fotografías absolutamente increíbles que tendremos que diseccionar para aprender exactamente qué ha pasado por la mente, por la cabeza de un fotógrafo como McCurry. Es un libro, como digo, las grandes fotografías Steve McCurry, una auténtica maravilla. Y ahora cambiamos de tercio. Hemos hablado de libros de fotografía, os recuerdo que todos os los voy a dejar en los enlaces de la descripción del vídeo, abajo, en la cajita, y también, bueno, pues si tenéis alguna duda de alguno de ellos, pues me lo podéis comentar en los propios comentarios de YouTube. Pero vamos a hablar de 4 libros muy interesantes, sobre todo si ya no es que seáis solamente fotógrafos aficionados, sino que tengáis un interés profesional en lo que es la fotografía, o sea, que estéis empezando, llevéis un tiempo, lo que sea. Yo creo que de todo y de todos podemos aprender en cualquier momento. En este caso, cuando intentéis iniciar y meteros en lo que es como negocio en la fotografía, ya no es suficiente hacer buenas fotos, con lo cual se sobreentiende que tenemos una cierta cultura visual, que tenemos una cultura técnica, sobre todo para hacer buenas fotografías, buen uso del equipo, pero tenemos que saber rentabilizarlo, porque al final, ¿qué ocurre? Pues que llegan facturas, hay que pagar cosas, necesitamos comer, necesitamos vivir, y por ello necesitamos planificarnos bien. Uno de los libros que os recomiendo es el plan de marketing en la práctica, que nos va a facilitar, o al menos a enseñar, diferentes casos prácticos en los cuales con diferentes empresas se han planificado y se han planteado planes de marketing, estrategias para conseguir clientes. Muy interesante, sobre todo porque está muy enfocado al negocio. En este caso es de José María Sáenz de Vicuña Acín, un libro que, como digo, es muy interesante para, bueno, para aprender negocio. Vamos a ver otro libro, en este caso Misión Emprender. Misión Emprender, de Sergio Fernández y Raymond Samsó. Un libro en el que yo creo que cada emprendedor tendría que al menos pararse a echarle un vistazo, porque realmente los emprendedores, pues como tú, como yo, somos personas que intentamos sacar nuestro negocio adelante. En mi caso, como fotógrafo, posiblemente como el tuyo, pues a través de los reportajes, de las sesiones, de la venta de fotografías, de los workshops, de las clases, de los talleres, etcétera, para que al final pues tengamos una salida laboral como freelance, como fotógrafos. Bueno, pues este libro nos da, digamos que, unos hábitos interesantes que no debemos olvidar para emprender con éxito. Vamos con los dos últimos. Negociar. Negociar es fácil si sabes cómo. Alejandro Hernández. Es un libro en el cual nos va a dar unas pautas, unos consejos para saber tratar y negociar contratos, clientes, presupuestos, etcétera. Al final, nosotros, de nuevo, tenemos que planificar nuestra estrategia de negocio, tenemos que saber y tener buenos hábitos como emprendedores,
pero luego llega el momento en el que tenemos que cerrar tratos, etcétera, y creo que saber o tener algunas nociones de negocio es muy importante. Y por último, no menos importante, tenemos que saber cautivar al cliente, al potencial cliente, a nuestro público, al que va a no solo apreciar lo bien que hacemos fotografías, sino que encima nos va a querer pagar por ellas y además seguramente, y si lo hacemos bien, de forma repetida, o al menos pues lo más posible. Guy Kawasaki, seguro que muchos de vosotros lo conocéis, os suena el nombre porque es uno de los primeros trabajadores, digamos, de Apple, de los primeros y florecientes años de Apple, en el cual ejercía una labor de evangelizador, en el pues bueno, básicamente vendía lo que era la experiencia Apple. Un vendedor de experiencias, podríamos decirlo así, y un cautivador. Cómo se cambian los corazones, las mentes y las acciones. Es el subtítulo, podríamos decir, el libro del arte de cautivar. Al final nosotros tenemos que vender no solo nuestras fotos, sino nuestra experiencia fotográfica al cliente. Ya sea porque vendamos historias, ya sea porque vendamos recuerdos, ya sea porque hagamos algo beneficioso para la persona que nos contrata. Es decir, y resumiendo un poco este pequeño vídeo, en el cual hemos hablado de algo básico, porque somos fotógrafos y queremos aprender, no importa si queremos hacer negocio con la fotografía o no, libros que nos van a enseñar, como los de Michael Freeman, algo de técnica, libros como los de Magnum, que nos va a enseñar cultura visual, libros como los de Steve McCurry, de nuevo, cultura visual, aprender a ver la fotografía, aprender a estudiarla, aprender a distinguir una buena fotografía, una fotografía regular o una mala fotografía, por qué pasan las cosas que pasan, cómo se ordenan todos esos elementos para componer buenas fotografías, cómo se usa la exposición, el color, las formas, etcétera. Pero luego también es muy importante que si queremos seguir dando pasos en fotografía, en el tema de negocio, tengamos claro bien dónde nos vamos a meter, sobre todo porque emprender es muy difícil, es complicado, da mucho gusto y rinín cuando al final salen las cosas, pero hay que tener ciertas cosas claras y nada mejor que tener una biblioteca interesante para al menos, pues bueno, tener algunas nociones. Estas son mis recomendaciones, espero que os hayan servido, que este vídeo sea realmente útil y por supuesto, de nuevo, los enlaces los vais a tener abajo en la descripción del vídeo por si os interesa saber dónde conseguir estas ediciones. Nada más, me veis en Instagram, en robertomasf, @robertomasf, y en mi página web robertomasfoto.com, en donde encontraréis pues mi portfolio, mis cursos, mis actividades, etcétera, etcétera, para poder colaborar. Nos vemos, hasta luego, chao.